postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizará. Bienvenidos a una experiencia de reino con el Espíritu Santo. La prédica del día de hoy se llama No está aquí, ha resucitado. Ok. Levanta tus manos y dile: precioso Espíritu Santo, háblame, por favor. Revélate. Que mientras escucho tu palabra, mi espíritu, alma y cuerpo sean impactados, para que nunca más vuelva a ver todo igual. En el nombre de Jesús. Amén. Contexto. El viernes predicábamos acerca del gran amor que Jesús mostró en esa cruz. De hecho, ahí puse en mis redes sociales, ahí desbloquéenme. Generalmente todas las semanas pongo un mensaje revelado que tiene que ver con la síntesis de la prédica. A veces lo hago viernes y domingo. Es para reforzar lo que escuchamos aquí y que para los que no vinieron digan: ¿de qué habrá sido? Me voy a arrepentir. Ahora sí voy. Y justamente poníamos el día viernes que el mayor amor de este mundo no se dijo, se clavó. El Señor Jesús no solo dijo que nos amaba, Él es el amor. Él fue a la cruz. Veíamos el viernes todo lo que padeció por amor a nosotros. Porque antes declara y dice: nadie tiene mayor amor que este, el que da la vida por sus amigos. Y pasajes antes les había declarado a los discípulos que ya no les llamaría siervos, sino amigos. Así que Jesús, cuando lo estaban azotando, cuando lo bofetearon, cuando le pusieron la corona de espinas, cuando lo insultaron, cuando lo crucificaron, Él solo estaba pensando en algo: en tu salvación y en la mía. Por eso ese canto me estremece el espíritu, que dice: la cruz es recuerdo constante, que siempre estarás pensando en mí. Amén. Soy amado y puedo amarte con todo mi ser. Amén. Yo creo que ya voy a sentar al coro con la pastora aquí enfrente para que me ayuden, porque la voz de uno nomás no da. Entonces, quiero que entiendan a los discípulos. Quiero que entiendan que Pedro, Juan, Jacobo, todos ellos estaban muy tristes. Y no solo ellos, porque dentro de los discípulos también había mujeres. De hecho, la Biblia nos da evidencia de que Dios usó mujeres y que las mujeres eran las que Dios usaba para sustentar el ministerio de Jesús. O sea, desde tiempos bíblicos las mujeres han sido bravas en la fe. ¿No están entendiendo? Desde tiempos bíblicos las mujeres han sido bravas en la fe. Creo que no están entendiendo. Desde tiempos bíblicos
Las mujeres de Dios han sido bravas en la fe. Amén. Y justamente pasamos a Juan 20 del 1 al 13. Quiero que entiendan que todos los discípulos estaban tristes porque decían: mataron al maestro, mataron al rabí, mataron al Cristo. Quiero que entiendan que todo el mundo pensaba que el Señor Jesús venía a ser un libertador social y político. Por eso la misma gente, escucha bien, la misma gente que el viernes que entró Jesús, que cuando entró a Jerusalén le gritaban Hosana, días después fue la misma gente que gritaba crucifíquenle. Porque la gente esperaba que viniera un libertador, un revolucionario, que los librara de la opresión de los romanos. ¿Y qué crees? ¿Qué crees? Que en ese punto todos decían: lo mataron. A nuestro libertador, a nuestro Mesías, lo crucificaron, lo mataron. Quiero que entiendas el sentir de los discípulos, porque lo amaban profundamente y habían visto cómo lo mataban, habían visto cómo lo crucificaban y estaban todos en luto. Y la pregunta es: ¿por qué estaban tan tristes si Jesús varias veces les dijo que iba a dar su vida? Porque el entendimiento de ellos estaba nublado. Porque así tenía que ser. Entonces, el primer día de la semana, que de acuerdo al calendario gregoriano, el primer día de la semana no es lunes, es domingo. Dicho sea de paso, por eso los cristianos de la iglesia primitiva o primera empezaron a reunirse en domingo, primer día de la semana, de acuerdo al calendario gregoriano. En el primer día de la semana, o sea, en un domingo como este, dile al de al lado, en un domingo como este. Dile. Si le ves cara así como de dormilón, dile: en un domingo como este. Si le ves cara así de dramático de María Magdaleno, dile: en un domingo como este. Dile. Escuché muchas risas. ¿Al lado de quién están o qué? Si ves al hermano de lado, digo: ¡ah! Dile: en un domingo como este. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba a Jesús, y les dijo, o sea, va con Pedro y con Juan. Fíjate, llega María Magdalena, echa un valle de lágrimas, y de repente llega al sepulcro y ve la piedra quitada. Y entonces sale corriendo y va con Pedro y con Juan, llorando, gritando, y dice: ¡ah! Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Así de ese bueno. ¿Por qué lloraba María Magdalena? Porque María Magdalena iba buscando el cuerpo de Jesús. Ella iba buscando el cadáver, pues. Y cuando
ve que la piedra está quitada y que el cuerpo no está, va corriendo creyendo que se habían robado el cuerpo de Jesús. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. O sea, va María Magdalena llorando, diciéndole: se robaron el cuerpo de Jesús. Y agarran ellos dos y echan a correr. No más que Juan corría más rápido que Pedro. Y entonces llega primero Juan. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. O sea, enrolladito, bien dobladito. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Te voy a decir una revelación hermosa. ¿Sabes por qué el Señor Jesús dejó doblado el sudario y todo? Porque en aquella época se estilaba que cuando un señor estaba a la mesa comiendo y terminaba, agarraba la servilleta y la dejaba a un lado tirada. Pero si no había terminado e iba a volver, agarraba y la doblaba y la ponía en su lugar. Y cuando los siervos venían, era señal de que el Señor les decía: no he terminado, volveré. Y cuando entran al sepulcro, ven el sudario, ven todo perfectamente doblado. Y Pedro, que amaba a Jesús, no entendió que el Señor le había dejado un mensaje: no he terminado, Pedro, volveré. Entonces, si de por sí ya estaba María, yo creo que Pedro se puso con ella, y el único que creyó y entendió fue Juan. Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos suyos, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Aquí todo es bíblico. Ay, pastor, ¿por qué dice que María andaba? Aquí dice. María estaba llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. O sea, María Magdalena estaba desconsolada, porque María Magdalena estaba buscando entre los muertos al que vive. Estaba buscando el cuerpo de Jesús. Y lloraba desconsolada. Y se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno en la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto.
Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Este es un extracto de Lucas, de ese mismo diálogo. Estamos leyendo el Evangelio de Juan, pero de acuerdo al Evangelio de Lucas, en paralelo, le dicen: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Te voy a decir algo de parte de Dios. Por mucho tiempo, la iglesia del Señor ha estado como María Magdalena. María Magdalena tenía un amor genuino y real por Jesús. Verdaderamente lo amaba y por eso lo lloraba. Por eso buscaba su cuerpo. Pero estaba buscando entre los muertos al que vive. La iglesia del Señor se hizo así mucho tiempo, cambiando al Dios vivo por rituales, por tradiciones, por cosas muertas, por religión. Y hoy el Señor te dice lo mismo, iglesia. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué María Magdalena lloraba así? Porque María Magdalena estaba centrada en lo que su corazón sentía, no en la gloria del Señor. Por eso te vuelvo a dar esta enseñanza de parte del Señor. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. María, teniendo dos ángeles estando enfrente del sepulcro, viendo el sudario doblado, fue la primera en ver la piedra quitada. No se daba cuenta de lo que estaba pasando. Y te voy a decir otra enseñanza. ¿Por qué la piedra fue quitada? De acuerdo a las Escrituras, Jesús resucita en un cuerpo glorificado. Cuando nosotros resucitemos con Cristo, resucitaremos en un cuerpo glorificado. Ahora, si el Señor Jesús en ese cuerpo glorificado, porque después le dice a ellas, no me toquen, porque no he subido al Padre, y con ese cuerpo incluso traspasa paredes y se les para a los discípulos y les dice: pase a vosotros. No era necesario quitar la piedra. No era necesario quitar la piedra. Porque con ese mismo cuerpo es que pasa la pared para decir: pase a vosotros. Entonces, ¿para qué quita la piedra? Era un mensaje, un testimonio, para que los discípulos cuando llegaran dijeran: no está aquí, mas ha resucitado. Esa alabanza que ponemos, a ver, donde Cristo pasa, algo va a pasar. Es de un hermano en la fe que se llama Fernand Monroy.
Cuando él escribe esas alabanzas para Dios, cuando las toca, es en un viaje que hacen a Jerusalén. Y eso lo graban en vivo porque están como a 500 o 600 metros del sepulcro. Por eso cuando está cantando esa alabanza, dice, aquí en Jerusalén la tumba está vacía porque Él resucitó. Él no está muerto, resucitó, pues con poder se levantó. Ángeles cantan, celebra su nombre, pues con poder se levantó. Y luego en la alabanza dice, estamos a 500 o 600 metros de ese sepulcro donde hay un letrero en la entrada donde dice, no está aquí, Está resucitado. Ah, ¿cómo no estuvimos ahí, pastora? Imagínate estar ahí en Jerusalén a 500 metros del sepulcro. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, y sepulcro, tu victoria? ¿Te imaginas? Seguimos. Pásale para enfrente, Jenny. Aquí al lado de su. No te pongas nerviosa, Karencita. Que el Espíritu Santo tome tus manos ahí en la consola. Amén. Y le voy a advertir, Dios te va a ayudar. Regresamos al Evangelio de Juan. Juan 20 del 14 al 16 sigue relatando. Y dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba por allí, mas no sabía que era Jesús. Pero esta María Magdalena seguía llorando. Seguía. ¡Ah! ¡Ah! Ayúdame a predicar. Hazle de lado. ¡Ah! Ándale, ándale. Y ahora uno le hicieron, ¡ah! No es gaviota, es lloro. Seguía llorando María Magdalena. Ya había visto la piedra quitada, el sepulcro vacío, el sudario doblado. Los ángeles ya le habían dicho, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Y seguía llorando. Entonces se le aparece el mismo Jesús enfrente y seguía llorando. Y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Y muchos de aquí, agárrate, muchos van a decir, ay, María, María, esa María Magdalena. Hoy te dice lo mismo el Señor. Mujer, ¿por qué lloras? Varón, ¿por qué lloras? Ve al que tienes enfrente. ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, o sea, no reconoce a Jesús, porque recordemos que Jesús estaba en un cuerpo glorificado. Le dijo, fíjate, lo tenía enfrente, y le dice, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Así está la iglesia hoy, en general, llorando por el que vive.
lamentándose por cosas que no tienen sentido, teniendo a Jesús enfrente sin darse cuenta. Este miércoles que el Señor nos llenó tan fuerte, ¿por qué tanto gozo? Porque en ese instante fue quitada la venda para que pudiéramos ver al que vive y reina, a Jesús. ¿Por qué el gozo? Por verlo. Pero María no reaccionaba. María no reaccionaba. Gran parte de la iglesia han visto los milagros, han visto el mover de su Santo Espíritu, han visto los dones, han visto el fruto, pero están como María. Pero Dios hoy va a hacer algo que no me había dado cuenta de la Escritura hasta el día de ayer, me fue revelado. Esa María ya había visto ángeles, ya había visto el milagro, ya había visto el sudario, ya había visto las señales, ya había visto todo. Tenía la doctrina, tenía la enseñanza de que Jesús, no, ni con la enseñanza, ni con los ángeles, ni con nada. Nada. Hasta que el mismo Jesús la llama por su nombre y le dice: ¡María! 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 Y volviéndose ella, le dijo: ¡Raboni! ¿Qué quiere decir maestro? Hasta el momento que Jesús le habló por su nombre, le fueron abiertos los ojos y se dio cuenta que tenía enfrente al que ha resucitado. Amén. Hoy Dios te llama por tu nombre. Hoy Dios te llama por tu nombre. Has visto milagros, has visto sanidades, liberaciones, prodigios, lenguas, interpretación de lenguas, dones, el mover de su Santo Espíritu. Pero lloras. ¿De qué lloras? ¿A quién buscas? Es hasta que Dios te llama por tu nombre. ¡María! ¡Raboni! Cuando Él nos llama por nuestro nombre y son abiertos los ojos, hasta ese momento, como María, entiendes el milagro de la resurrección. Dios sabe que le amas, iglesia.
Dios sabe que le amas. Dios sabe del corazón devoto de muchos de ustedes. Pero hoy los quiere transformar. Porque es tiempo de que dejen de buscar en los muertos al que vive. Te va a llamar por tu nombre. De hecho, me dice el Señor. Wow. Wow. Lo que pasó el miércoles fue eso. Que de los que estábamos presentes, el Señor dijo: Jazmín, Belén, Israel, Jenny. Y el nombre de cada uno de los que estaban. Y lo que pasó es que el lamento se convirtió en gozo. Porque los que estuvimos ese día fueron abiertos los ojos para decirle: Ramón, Señor, aquí estás. Aquí estás. Pero te voy a decir algo. Hoy va a pasar con todos. Siempre que el Señor me habla, o generalmente que el Señor me habla, me está hablando y me está poniendo la visión. Y siempre me veo como un niño de 5 o 6 años, con mi suétercito azul y mi pelito así hacia abajo, cachetón. Y sé que sé, porque sus ovejas conocemos su voz. Y Él nos conoce a nosotros. ¿Qué le fue revelado a María en ese momento? ¿Y qué te está haciendo revelado a ti en ese momento? Que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Le fue revelado a María que la muerte no puede retener a Dios. Le fue revelado a María Jesús no solo en su forma encarnada, sino glorificado como Dios. Y así lo declara el Señor en Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Es que, como la muerte, mira, como la muerte podía retener a Dios.
No había manera. No había manera. Y todavía el Señor Jesús en Juan 20:20 al 22 va con los discípulos, va con el resto. Es cuando entra y le dice, pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Porque aunque era un cuerpo glorificado, quedan las señales, porque está profetizado que en aquel día verán al que traspasaron. Y cuando les hubo dicho esto, se les presenta a los discípulos, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, pasa a vosotros, pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y con esto cerramos. Paz. Ay, Señor. Ya. Tú vas a decir, pero el Señor Jesús se les presentó resucitado a los discípulos varias veces y después ascendió. Pero te digo algo, el Señor Jesús se sigue presentando a los discípulos hoy en día. Después de esa vez y después de que ascendió, se le presentó resucitado y glorificado a Saulo de Tarso. Saulo no había estado con los discípulos. Fue primicia de los que fuimos llamados después. Y el Señor se le presenta y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tu fuerza muere, mi gracia vive. Se le presentó resucitado. ¿No fue un ángel? ¿Quién eres, Señor? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Se le volvió a presentar a Juan. Ya en la isla de Patmos se le presenta a Jesús nuevamente, resucitado y glorificado. Entonces no solamente lo podemos ver, no solamente lo pudieron ver resucitado y glorificado aquellos, no. Y tú me vas a decir, sí, pastor, pero pues fue el apóstol Pablo, fue el apóstol Juan. Yo te voy a decir, eso dices tú. Eso dices tú. Pero Jesús dice otra cosa. Jesús se sigue presentando crucificado y glorificado, resucitado y glorificado hasta el día de hoy. ¿Sabes quién me predicó a mí? Nadie. Fue Jesús mismo.
Yo no entendía lo que pasaba en aquel entonces. Pero estando totalmente destruido, en un lugar donde yo no esperaba encontrarlo, salió a mi encuentro y me dijo: te he estado esperando. Él sigue presentándose, resucitado y glorificado. Y tú vas a decir: ah, porque usted es el pastor. No, mira lo que dice la Biblia. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El Señor Jesús se sigue presentando a su iglesia. Cada vez que nos reunimos en su nombre. Muchos en los testimonios decían: es que no lo había sentido así. Pero es que el Señor Jesús siempre ha estado. Desde que llegamos el primer día aquí, me acuerdo cuando abrimos esa puerta y este lugar estaba abandonado, lleno de telarañas. Me acuerdo que el hermano Julio me decía: aquí pasa. Pero yo veía la gloria de Jesús.